increíble, ahora sí, en todos estos Bastante. tiempos tan complicados y más que nada, porque sé que nos han extrañado, tenemos que volver en esos tiempos con tanta incertidumbre, muy pesados para mucha gente y en demasiadas áreas, ¿no? En salud, en economía, en sociedad, y pues evidentemente los mitomaníacos no podemos faltar en estos momentos. Entonces, antes que nada, quiero agradecerles a todos por sus mensajes de que ya regresemos. De hecho, mucha gente nos motivó para checar esta cuestión de que lo hiciéramos bueno, ¿cómo poder decirlo? Bueno, Zoom, por así llamarle, y pues para poder ¿Ya volver a estar con remota? ustedes. Entonces, voy a presentar a la mesa de base. ¿Ok, chicos? Mitomaníaca, presidenta, ¿cómo está usted? Hola, qué placer volver a vernos después de un año y sobre todo en un tema como este. ¿Verdad? ¿Y cómo nos podemos olvidar? ¿Cómo nos vamos a olvidar del gran abogánster? José Carter, ¿cómo estás, Carter? Hola, buenas noches. Muy bien, contento de regresar, de discutir, de analizar aquí con ustedes. Ya listo o sea, son tiempos para odiar a la gente, tú estás bien contento. Yo estoy en mi mero mole, mano. Rockstar, Libertad Anaya, ¿cómo estás? Liber apagó su Apagaste, micrófono. estás en mute, Liber. Sí, perdón, para que no se escuchaba mi ruido. Pues mucho gusto justamente volver, poder discutir muchos temas. Creo que justo ahorita es una etapa súper importante porque pues aquí nadie piensa igual a nadie y creo que justo esa es la idea pues estamos en una pandemia, tenemos que escuchar diferentes opiniones, tenemos que escuchar diferentes criterios. Entonces se me hace muy importante que nos volvamos a reunir en algo tan importante, ¿no? Que la gente realmente siempre va a estar buscando nueva información, nuevas opiniones. Entonces, pues me da mucho gusto verlos a todos. Venga. Y pues bueno, ¿cómo olvidarnos de Superman, Jonathan Hernández? Ore, ¿qué tal le pegó a Superman la cuarentena, eh? Pues mira, ¿Cómo estás, Jonathan? muy bien, bastante contento de estar aquí, de escucharlos, de verlos y pues en momentos tan difíciles como los que estamos pasando, en opiniones encontradas, en supuestos, entre dimes y diretes, pues me parece que es sumamente importante que pues hagamos escuchar también nuestra opinión. Entonces, pues aquí estamos como siempre dispuestos a vertir nuestras opiniones y a confrontar las que no estamos de acuerdo. Excelente. Pues bueno, chicos, como esta dinámica es algo nuevo porque estamos haciendo una cuestión vía remota, pues ¿qué les parece? Les platico la dinámica también para que nos están viendo. Pues quien quiera opinar, yo empiezo con una pregunta, quien quiera opinar, pues levanta la mano o hace un gesto y va para que no, porque por la cuestión del delay, que no se escuche tanta interferencia y muchas cuestiones así, para que sea lo más claro posible, ¿les parece? Lo más civilizado, cosa que nos complica mucho eso a nosotros, pero bueno, lo vamos a intentar. Entonces, mi pregunta es, relacionado con esta cuestión del coronavirus, este famoso virus que ha atacado a mucha gente, que lamentablemente también han fallecido muchas personas. ¿Cuáles han sido las medidas? Partamos de México. ¿Creen que las medidas que ha implementado el gobierno han sido las adecuadas? ¿Alguien? Venga. Este, Parto de la idea de que el virus en sí mismo es un virus como cualquier otro, con la diferencia de que no se le conoce una cura en específico. Por esto es que ha complicado tanto los sistemas de salud de los países a los que ha afectado, ¿no? Ahora, la pregunta en específico, yo creo que México no se ha preparado eficientemente para un virus que si bien no tiene la letalidad que se le da en las notas amarillas, sí requiere de cierta atención, sobre todo por lo que decía antes, porque no conocemos, o los científicos, ¿no? Yo no, ni lo voy a conocer nunca, pero los científicos no han encontrado ni siquiera cuál es el movimiento natural del virus. Entonces, creo que México no está haciendo las cosas bien, desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales. Sí creo que las iniciativas privadas
ha hecho muy bien las cosas, buscando manera de que todo se resuelva de forma responsable, vamos. Pero la iniciativa privada, no de parte del gobierno. Libertad, Anaya, ¿qué opinas sobre esto? Si hemos, el gobierno ha mejorado, no ha mejorado según Carter, lo hemos manejado bien o no? Desde mi punto de vista lo manejaron excelente, perfecto, y no solamente porque apoya el nuevo gobierno, que siempre he dado como esta instrucción. Había una crítica muy grande de por qué se tardaron 4 días más que España, que Italia, que en realizar que todos nos quedemos en casa, ¿no? Esta acción de quédate en casa. Porque simplemente nosotros sí teníamos, primero la primera queja fue, se están tardando mucho en mandarnos a nuestras casas. Se tardaron 4 días más que los países primermundistas, ¿no? Entonces creo que fue una acción impresionante. Difiero total y absolutamente de la iniciativa privada. Yo sí puedo decir, en mi total y absolutamente difiero, porque hay mucha gente que sigue yendo a trabajar. ¿Qué está pasando? Un ejemplo ahorita con Grupo Salinas. Grupo Salinas tiene mucha gente yendo a trabajar, debe mucho dinero al SAT. Ahorita están creando una campaña porque pues tenemos esta idea de que no han pagado ciertos impuestos, demás. La iniciativa privada se tardó mucho en detener a que la gente, o sea, muy pocas empresas dijeron, momento uno, todos a sus casas. La iniciativa privada se puso a correr gente. Están pidiendo que les condonen impuestos. No digo que todos, hay empresas, y hablo de empresas muy grandes, porque pymes y micropymes creo que sí la están viendo mucho más difícil. Y creo que el gobierno en 4 días nos mandó a nuestra casa, cosa que me pareció fabuloso. Desde el momento uno han tenido una campaña para exhortar a la gente a que se cuide. Igual, ahorita justo la crítica de hoy es de manera exagerada y no les crean y nos mienten. Sinceramente prefiero que sea de manera exagerada. Y sí, difiero totalmente de esta parte, ¿no? Creo O sea, sí que el estuvo gobierno bien está... que pararan la economía. Sí, definitivamente. Porque, bueno, recordemos la influenza. De igual manera hubo un encierro. Una Más semana. allá de lo que pide, de una semana. ¿Por qué? Porque era mucho menos dañino la enfermedad de ese momento que la actual, ¿no? O menos fácil de contagiar, o tenía un proceso diferente, no funcionaba como una neumonía, como la hace lo actual. Entonces, creo que sí, lo pararon únicamente una semana porque era la necesidad mundial, la necesidad médica. Definitivamente, por supuesto que nos va a afectar, por supuesto que es un golpe a la economía, es un golpe a la economía nacional, internacional, no nada más México la está pasando mal, Ajá. sí peor que otros países, sí mejor que otros países también, pero definitivamente creo que este tema de la economía, justo ahora que lo tocas, ¿qué piden los grandes empresarios? Los grandes empresarios pide dinero del Banco Mundial. Del Fondo Mundial Internacional, vamos a pedir este dinero, vamos a endeudar aún más al país. ¿Para qué? Para que yo no tenga que correr a nadie y que cierta gente, la que tenga que venir a trabajar, siga viniendo, ¿no? Pero, Entonces, perdón, Liber, pero eso es un poco problemático, ¿no, Vane, Jonathan? El parar la economía. Quien quiera, Vane, Jonathan. Va, Jonathan. Venga. Bueno, primero, ante la primera interrogante que lanzas, a mí me parece que las medidas que está tomando nuestro gobierno son buenas, sin embargo, no son suficientes. Porque, bueno, no podemos apartar, no podemos separar, no podemos diseccionar la política de la parte económica, de la parte social y de la parte cultural. Exacto. Entonces, son buenas las medidas que están tomando, sin embargo, se quedan totalmente rebasadas por la realidad. Es decir, yo las semanas pasadas he estado teniendo que salir forzosamente por cuestiones personales y laborales. Estuve yendo ahí por Iztapaluca, en las zonas de Chalco. En los lugares parece que no pasa nada. O sea, Claro. realmente hay una inconsciencia gigante, pero esto tiene que ver también por cuestiones y condiciones culturales, condiciones sociales. ¿No será una cuestión de necesidad, Jonathan? Sí, también, claro, porque hay lo que dices, no se puede frenar como tal la economía. Uno, ¿por qué? Algunos que tenemos de cierta manera la fortuna de tener un empleo formal,
pues sigamos gozando de ciertos beneficios, ¿no? Sí, Entre ellas, pues seguir manteniendo las cuestiones de salud, ingresos, tener la facilidad para poder pagar el internet y poderme conectar y tener videoconferencias, estar trabajando en casa. Tenemos como que esas facilidades de haber hecho, a pesar de ciertas limitaciones, pero pues a lo mejor de prepararse uno y tener a lo mejor ahí arroz, frijoles, huevito, etcétera, para claro. poder seguirte la manutención cotidiana. Pero hay personas que no, hay personas como la tamalera, como la que vende verdura, etcétera, Que bien al que día. viven al día totalmente, y entonces para esas personas de cierta manera frenarse su dinámica económica, aunque sea informal, pero es desabastecer a su familia por completo. Entonces no podemos separarlas, no podemos diseccionar el conjunto del Estado y únicamente decir el gobierno está haciendo malas cosas. Hay cosas, hay medidas que son implementadas. Sin embargo, pues la realidad nos rebasa por completo. No tenemos el sistema de salud que tiene España, no tenemos los beneficios políticos, Francia. económicos que tiene Francia, los que tiene Alemania. Entonces, ves las comparativas estadísticas y ves que Alemania tiene 110,000 contagiados, pero solamente tiene 3,000 fallecidos. A diferencia de, no sé, de Brasil, de que sus cifras ya también empezaron a exponenciarse de manera impresionante. A pesar de todo, nos guste o no, pero los 700,000 infectados que tiene Estados Unidos, según datos oficiales, para los 30,000 fallecidos, 33,000 fallecidos que tiene, en comparación con el sistema gubernamental de salud de España y de Italia, pues es impresionante, porque Sí, España e Italia tienen aproximadamente 200,000 infectados y tienen 20,000 fallecidos, ¿no? O sea, claro. es una diferencia abismal. Sí. Entonces, me parece que hay medidas buenas, pero hay mucha inconsciencia. Pero eso también tiene que ver con sus índices culturales, con su poder adquisitivo y sobre todo con las necesidades básicas para poderse seguir, pues seguir su manutención, seguir su sostenimiento cotidiano de las personas. Claro, claro. No podemos olvidar que México es un país que tiene más de 60 millones de pobres, ¿no? Bueno, dentro de los rangos. Y eso es un índice muy grande y por ende sus facilidades para mantenerse pues son demasiado complicadas, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. Vane, ¿cómo ves esta cuestión de parte del gobierno? Tú has sido siempre una persona muy crítica. Ahora, ¿cómo ves cómo lo están manejando esta situación? Pues yo creo que desde un inicio lo han manejado bastante mal Ujú. respecto desde el modelo de medición que decidieron usar, que es el modelo Centinela, ese que no se basa en pruebas, sino en casos estimados. Entonces, eso quiere decir que el gobierno o el sistema de salud no tiene la capacidad ni el interés incluso Para tener algo preciso. de tener un control sobre los casos y el esparcimiento de estos contagios. Desde ahí me parece una Mal. postura totalmente negligente. Oh. Por otro lado, el subsecretario o el sujeto que ha llevado el, El guapo, el el timón guapito. de esta situación, tu próximo para presidente, Hugo muchos, Pérez Gatell, por favor. sí, exactamente, justamente, No es se ha cierto. ¿Crees que vaya mostrado por ahí? ¿Por algo más que un político? científico, no, se ha mostrado más que un científico médico, un Ajá. político que ha Ok. tomado decisiones desde la política. Claramente está visto que no se inició la cuarentena antes por fines económicos. Ya lo vimos hace rato, ¿no? Javier Alatorre, que trabaja en Grupo Salinas, hace una declaración y AMLO sale a decir, bueno, es que todo el mundo tiene derecho a opinar y yo respeto las opiniones. Claramente ahí se ve pues un acuerdo económico, ¿no? Que va Bueno, más siempre se han allá llevado bien Salinas Pliego del valor de las Y vidas, Obrador, ¿no? ¿no? De la realidad que hace rato expresaron ustedes sobre los pobres, no nada más son los pobres, son los pueblos indígenas, son los migrantes que seguramente ya debe de haber algún infectado por ahí y que no están contabilizados, porque estoy segura que todavía existen personas que se atreven a querer cruzar la frontera aún en plena contingencia. Totalmente, no, claro. Porque algo que estaba viendo Carter,
estaba escuchando a mucha gente que dice, bueno, que dice, yo tengo que ir a trabajar, ¿no? Y entonces comprendo que hay una cuestión del virus, pero hay una probabilidad, ojo, es una probabilidad del que me contagie y el que yo contagie, pero el hambre está garantizada. Esa frase a mí me impactó muchísimo, va, no sé cómo veas tú. Sí, justamente por ahí es que voy con mi punto de que creo que el gobierno ha hecho las cosas tan mal. Primero porque ha politizado el asunto. Ya, Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de España. va, España está viviendo ahorita una crisis política brutal. El último año, sobre todo, ha sido impresionante la pelea entre Vox, el partido que sí es extrema derecha, sí, con Podemos y el PSOE. sí, Al final tuvieron que aliarse el PSOE y Unidos Podemos para podemos. poder gobernar. Aún así traen un desastre. ¿Qué pasó en esta contingencia? Finalmente, todos los actores políticos cerraron filas en favor de la ayuda, de la lucha contra la cuestión esta del virus. ¿Entiendes? Es lo que yo, en mi opinión, el gobierno no solo no ha hecho, sino que ha priorizado en absoluto seguir con las campañas políticas, porque AMLO no es presidente, AMLO sigue siendo candidato, y Sí. sigue haciendo campaña política. Entonces, lo que decía Vane ahorita es muy cierto. Este amigo Hugo López-Gatell, que es el subsecretario, ha tomado cargos que constitucionalmente, incluso hablando ya de derecho, No le competen. está pasando por encima y haciendo cosas que no debería estar haciendo, porque se está tomando atribuciones que no tiene que tener, porque para algo hay un secretario de salud y para algo hay una secretaría de gobernación a través de la cual se tiene que asumir todo este tema, porque toda la situación interna del país la cara es la Secretaría de Gobernación, o en teoría, dentro de la Constitución del Estado mexicano. Perdón que te interrumpa, voy a hacer A ver, un Jonathan. paréntesis. Porque esto que acaba de decir Carter me parece muy importante, Ajá. porque eso también, bueno, a mí me ha puesto a pensar justo lo que acaba de decir, ¿por qué un subsecretario de una institución pública federal tendría que estar Pero ya siendo la va, una cara? institución pública de segundo nivel, porque la Secretaría de Salud, dentro del nivel estatal, la Ajá. cara del Estado está por debajo de la Secretaría de Gobernación. Sí, sí, claro. Sin embargo, entonces ahí es donde yo me cuestiono, que realmente entonces el secretario, que tendría que ser quien esté dando la cara, pues realmente no tiene la capacidad. Entonces nos volvemos a la crítica más profunda. Realmente, ¿por qué está ahí un secretario si no tiene esa capacidad? ¿Por qué tendría que estar un subsecretario dando la cara cuando exactamente no es su función? Sí, nos parece buena onda y coqueto y todo lo que tú quieras, pero es bien importante, ¿no? Justo esto que está diciendo, porque es una crítica más profunda. Realmente las personas que están en las cabezas de nuestras instituciones son personas que no son las capaces o las No tienen capacitadas capacidad. para estar Pero, enfrentando un dilema de este tamaño como el que estamos viviendo. exactamente, por eso quizá en el momento no lo dije bien. Cuando me refiero a que López Obrador sigue siendo candidato, es justamente, ahí va mi crítica también. A ver, ya eres la cabeza del país, ¿cierto? Ya eres el máximo representante de México ante el mundo y eres el presidente. Entonces, tienes que tomar las decisiones que sean correctas para México, no para tu proyecto de la 4T, no para tu proyecto de la reformación nacional, no para tu proyecto de tus diputados. Todo eso tiene que quedar en segundo plano y no ha pasado. Yo sí pensé, te voy a ser honesto, que en esta contingencia iba a suceder. ¿Qué? Él iba a decir, bueno, dejo por un lado mis intereses partidistas, mi sueño guajiro de la cuarta transformación, y vamos a enfocarnos todos A trabajar en conjunto. en trabajar en conjunto y en contener el virus. Cosa que no ha pasado al sol de hoy. O sea, hoy sábado 18 de abril, eso no ha sucedido. Liber, ¿qué piensas de todo esto? Bien, pues, ¿qué les comento? Creo que es irrelevante si lo da Gatell o si lo da el secretario de Salud. Me parece que ahorita estamos... No, porque es una imagen. Sobre que sigue en campaña... Jamás va a ser irrelevante, jamás. Voy a utilizar dos. ¿Por qué? Porque estamos en sobrevivencia. Entonces, yo creo que sí era lo ideal poner a una persona que es experta en epidemiología, hablar del tema, aterrizarle el tema a una sociedad que no conoce mucho de términos científicos, y me incluyo. Esa es una, ¿no? Que sí tenemos que... Entonces me parece irrelevante si lo da el secretario o si el secretario se está apoyando de un buen epidemiólogo. Pero no es como imagen, perdón, Liber, como paréntesis, no es como imagen que la cabeza de salud tenga que decir eso.
O como dice Jonathan, La cabeza ¿pasa por de un gobernación? ¿O no importa? Veámoslo, es una persona, yo no dudo que sea un súper científico, pero es una persona grande que las veces que ha hablado generalmente no le aterriza bien este mensaje a la población. Ok, ¿Qué sentido? O sea, no tiene Pues ya va, la puerta es grandísima, salte. para poder aterrizarle esto a la población. ok. Entonces, me parece irrelevante si tuvieron que poner a Gatell a dar me parece totalmente irrelevante. Creo que ahorita es un tema mucho más de sobrevivencia. Más allá de bueno. Pero es que, Liber, lo que estás es, tu argumento, lo que está fortaleciendo el argumento mío y de Jonathan. Esto es mucho más profundo que una Exacto. cuestión de... Entonces tienes que hacerlo correctamente para que llegue al fondo. Para darle formalidad, para darle... Porque si no le das formalidad, nunca vas a llegar al fondo, Liber. Claro. Totalmente. Claro, Yo ¿no? no digo que no. Yo Vale, digo que vas. esto supera cualquier tipo de política. Totalmente. Por eso mismo veo irrelevante quién da el mensaje. ¿no? Ok. Sí, No, no, ahí está el no te error. voy a interrumpir Ya otra está, vez. ya está, pero déjenla, es que déjenla. justamente es un manejo de imagen que están preparando. Yo lo dije a lo mejor hace rato de broma a Vane, pero están preparando una imagen política, cuando realmente el interés superior por humanidad, por salud, por interés público, seguridad nacional, etcétera, debería de ser justamente el tema de la salud, no la cuestión de una imagen. Están manejando una imagen por encima de los intereses colectivos, que es la seguridad nacional, a través del embate que estamos viviendo por la cuestión de la epidemia. Entonces, a mí me parece sumamente importante, no es irrelevante, al contrario, porque no podemos dejar pasar que se sigue preparando, estamos en un proceso todavía de campaña, no se puede aceptar eso, Ok. porque Ahora, es una imagen lo que está moviendo. sobre este tema, Vane justo mencionó esta parte, ¿no? Yo también vi el video de Obrador de no, pues mi amigo, porque así lo mencionó, mi amigo, ¿cómo se llama el de hechos? Hugo. De Javier Alatorre. Javier. Mi amigo es una buena persona. Dije, bueno, independientemente de lo que sea, creo que justo ya no está como candidato, ya no tiene una actitud de candidato y ya por eso mismo es que tiene reuniones con los grandes empresarios, por eso mismo es que tiene que hablar por teléfono con Trump, por eso mismo es que justamente está teniendo este tipo de contactos con la gente, de que él ya lo dijo, igual Calderón lo dijo en su momento. Todo el mundo tiene derecho a libertad de expresión. Desde el punto de vista que un medio diga eso, me parece muy grave. Atenta contra terrorismo, no sé, atenta contra la seguridad de muchas personas, ¿no? Pero sí lo ha dicho, ¿no? A mí sí me parece irrelevante, totalmente. Pero por ejemplo, Sí, López, hablando de lo de cuestiones de libertad de expresión, se ha metido con otras personas, un ejemplo con Loret de Mola, digo que tampoco los voy a defender, ¿no? Es un pobre diablo, pero bueno, se ha metido con ese tipo de personas. Sí, Incluso pero él comenzó. es un pobre diablo que tiene el mismo derecho que López Obrador, y el mismo derecho que tú, y el mismo derecho que yo. El mismo presidente decirlo. comenzó la cuestión de fifís, y ahora ¿no? Prensa se metió fifí. con Loret de Mola en la etapa de candidato, más no de presidente. Bueno. Entonces, ahí difiero totalmente. Yo creo que sí. Sí existe una gran diferencia de cuando era candidato a cuando es presidente. Y una de esas cosas fue, pues tiene libertad de expresión, ¿qué te voy a decir? ¿No? Entonces, no es que lo defienda. No, no también. es que para mí debido sancionado más a TV Azteca. Para mí sí debieron de haber sancionado más a TV Azteca. Pero también estamos en esta parte de, me acuerdo mucho que cuando estaba de candidato era un tema de, y vamos a encerrar a Calderón. Ahorita dice, no me voy a meter en estas pendejadas, o sea, sinceramente yo tengo que empezar a impulsar a un país como presidente, no voy a meter la mercadotecnia. a cárcel, no voy a, será mercadotecnia, pero tú sabes la mercadotecnia y el discurso durante 18 años, cómo nos ha afectado, y eso es en lo que la gente se basa, no están hablando de los verdaderos de acuerdos a los que se llega y demás. Estamos hablando, todo el mundo se clava, es que el discurso de Obrador. Por supuesto que tiene que ser 8 veces más cuidadoso y por supuesto que le tiene que meter marketing. Por eso existe un equipo de comunicación dentro del gobierno, ¿no? Entonces, y con todos los presidentes, no nada más con él. Por ahí va. No sé si alguien me quiere replicar en este momento. Vane, ¿cómo ves todo esto? Estaba escuchando muy atenta. Regresando al punto anterior, creo que es muy importante quién da el mensaje, sobre todo porque más allá de una imagen, representa o nos deja entrever qué tan bien articulado está el gobierno y qué tan bien articuladas se toman las decisiones. Si no se toma en cuenta a las cabezas o a los cabezales de cada área para tomar las decisiones, eso quiere decir que este gobierno está desorganizado y sobre todo está aislado de la realidad, porque cada quien toma decisiones de acuerdo a sus intereses.
de acuerdo con lo de Javier Alatorre, pues es bastante interesante cómo le da pauta para que diga lo que quiera, dado que pues al final es un canal que es concesionado por el Estado. Entonces, ahí sí deberíamos preguntarnos por qué AMLO está diciendo esto, dado que deslegitima el discurso de Gatell en plena contingencia. Y hay incluso un artículo en la Constitución, Carter podrá confirmarnos, que habla, ¿no?, sobre esta falta que este canal tuvo. Entonces es muy importante también tomar en cuenta este tipo de detalles. Sí, no, bueno, un punto muy importante. No es la Constitución, Vane, es la ley ay, se me fue el nombre, que le da que regula ¿cómo se llaman estas cuestiones que le dan a la televisión, pues? Y radio y Ahorita entonces, comunicación. ajá, la ley que regula la cuestión de la radio y telecomunicaciones, no es la Constitución, pero sí hay un artículo que ahorita lo voy a tratar de buscar en lo que siguen hablando para leérselo, pero sí, lo dice exactamente. Es que lo leí esta mañana, pero ahora se me olvidó la verdad el nombre. Ahorita lo busco. Entonces sigan ahí. Jonathan, pues digo, más o menos, retomemos rapidísimo esta noticia de Javier Alarcón, digo, Alarcón, Televisa estoy hablando de estos güeyes, hablando del Super Bowl de hace 2 meses. hablando de eso, no, porque me quedé pensando en cómo, evidentemente va a perdonar López Obrador todo lo que haga TV Azteca, más que nada, pues porque Salinas Pliego es su cuate, ¿no? Hay intereses de por medio. Bueno, Salinas Pliego como tal es parte de los asesores financieros económicos. Exactamente. O sea, no es porque le caiga bien este no noticiero. podemos olvidar también al Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública. Moctezuma pasó 7 años dirigiendo la fundación. La Fundación TV Azteca, claro. Es uno de los 17 años. activos y activistas de la economía del Grupo Salinas. Entonces, acaban de aprobar o ganó la concesión para que ellos van a dirigir lo del Banco de Bienestar. Entonces, Grupo Salinas es quien va a dirigir eso a través de Banco Azteca. Pues son varios elementos que dicen, a ver, ¿por qué? Y la misma interrogante me surge como Vane. ¿Por qué Javier Alatorre, siendo prácticamente un vocero de TV Azteca, como lo era López Dóriga para Televisa, como lo fue Jacobo Zabludowski para Televisa años atrás, por qué Javier Alatorre viene a lanzar un golpe directo y bastante fuerte en contra de quien, nos guste o no, quien está llevando la imagen en contra de la pandemia focalizada en México? ¿No será que porque ya le pidió los impuestos, Jonathan? Sí, fue por supuesto, porque no por le un lado, controlaron. pero el año pasado también aprobaron no sé cuántas, 30 y tantas licencias para la adquisición de casinos a TV Azteca. Ha habido, desde que está López Obrador, Mira, todavía ni siquiera como presidente, empezó a tener varios apoyos y varias, ¿cómo se le llama? Estímulos económicos, todo Grupo Salinas. Entonces, y ahora que les venga a dar un golpe, o sea, me parece también de cierta manera, una burla, pero también es un poco de preocuparse. ¿Por qué? Porque justo en estos momentos, en donde se acaba de decir que nos vamos a recorrer otras 3 semanas, un mes más, todo este tema de la cuarentena. Entonces, sí tiene que ver con los impuestos, pero hace rato lo mencionaban, también lo estuve leyendo, los trabajadores de TV Azteca siguen laborando prácticamente normal. sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que la iniciativa privada esté haciendo un grandioso esfuerzo, porque tampoco es cierto. Así como no es cierto que está pésimo todas las decisiones que han tomado el gobierno, tampoco es cierto que los empresarios han sido los grandes empresarios, estoy hablando, los grupos fuertes, Grupo Modelo, Grupo Azteca, Grupo Televisa, Grupo Cemex, Grupo México, etcétera, no están tomando realmente las medidas para salvaguardar y proteger a sus trabajadores. O sea, realmente no lo están haciendo. Y se están haciendo otras cosas, por otro lado, como este acuerdo que hay con los grupos médicos para apoyar, de cierta manera, en esta contingencia y atender a la ciudadanía. O sea, hay acuerdos, hay cosas que se están balanceando, me parece bien, pero hay otras que salen por completo de la realidad. Liber. Pues, ¿qué te comento de este tema, no?
creo que los empresarios siguen formando, son algo muy importante en nuestro país. Por supuesto que es importante seguir manteniendo la economía. En México no hay una economía, hay muchas economías, desgraciadamente. Entonces no te puedo tener una opinión global de la economía. Sí te puedo decir, los grandes empresarios, bien lo demostró Salinas Pliego, no me condonaste impuestos, te dejo de apoyar, ¿no? Claro. Pero ¿qué más apoyo quiere? Y sinceramente, pues que bueno, están evidenciando ellos mismos ante los medios. Ahora, creo que lo platicamos muchas veces antes de que AMLO llegara al gobierno, ¿no? Inclusive me acuerdo mucho de la postura de algunos de ustedes que me decían, es que él no va a poder negociar con los empresarios, es que él no va a poder negociar con otros presidentes. Golpe es que directo, él no tiene esa capacidad, ¿no? Y hoy por hoy digo, pues ya vieron que sí, es necesario. O sea, por supuesto que sabemos que muchos tienes que negociar, hasta con el mismo narco, ¿no? Que también hubo un tema ahí con la mamá del Chapo, y, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que tienes que negociar. ¿Sí negocia con el narco? Con quienes tienen esta economía. Ahora, los empresarios grandes, sí creo que están tomando medidas. Necesitamos que pidan, siempre la fórmula fue, vamos a endeudarnos más con el FMI para poder sostener el capital, no correr a nadie, no perder un solo peso, demás. Aquí nos está rebasando una situación de salud, una situación de que si tú juntas a dos personas a esta altura, ya es peligroso y no sabes si el abuelito de esa persona se va a morir, ¿no? Sí. Entonces, por eso creo que, y efectivamente, como lo dices, Jonah, mucha gente de TV Azteca sigue yendo a trabajar hoy por hoy. Primos míos que son camarógrafos no han parado y van, ¿no? Entonces sí creo que va por ahí para que nuestros empleados vean que no es tan peligroso y que el gobierno miente, y son muchas economías. Ahora, sobre microempresas se ha hablado mucho de que no hay ningún tipo de plan para estas microempresas. Sin embargo, ahí hay una discusión también, porque aquí me parece muy bueno utilizar nuestros propios recursos sin tener que endeudarnos un poco más. El señor habló desde un principio de un plan de austeridad, que creo que lo que está haciendo ahorita es tomar el dinero con el que ya contamos para poder salvar como cierta economía, ¿no? Sé que aquí van a diferir, justo por eso lo estoy lanzando. Sí. Este tema del gobierno, de la OPEP, ¿no? De que ahora Trump nos va a poner una cantidad de barriles y demás. Esta opción de que avance el 60% la rehabilitación de las ingenierías, intentar que no suba más el petróleo, seguir creando nosotros este propio crudo, se me hace una parte muy importante nuestra todavía. Y sí, por supuesto que se escucha un poco maquiavélico de no, pues Trump va a poner los 250, no 25, no me acuerdo, que nosotros no podemos producir ahorita, ¿no? Sin embargo, sí creo que aquí es un pensamiento, no es que yo crea que Trump sea bueno en lo absoluto. Hace poco hablábamos acerca de, es que Trump y el PG pues son amigos, y más allá que amigos, creo que también está siendo muy estratégico, y que nos conviene mucho más llevarnos con Trump en este momento. Por supuesto que Estados Unidos nunca da un paso sin tener un beneficio. Obvio. ¿Verdad? ¿Te puedo interrumpir? Adelante, por favor. Es que yo no sé si tú te crees todo lo que estás diciendo ahorita. En serio, te lo pregunto en serio. O sea, ¿tú de verdad crees eso o lo estás diciendo ahora por mantener la línea ProPG? Porque lo que acabas de decir es disparar por marketing. O por marketing. No sé, es que lo que acabas de decir es una cosa que no tiene realmente relación con la realidad. O sea, lo que hizo México con Estados Unidos fue endeudarse. No, la realidad, no la mía, la realidad. ¿Qué hizo México? México se endeudó con Estados Unidos, con el tema del petróleo, y entregó parte del capital nacional a muchos años. Eso fue lo que pasó. O sea, lo demás, que tú lo quieras adornar, como lo quieras adornar, es otro tema. Tienes que desmenuzar por qué dices que entregó parte del capital. A mí me interesa mucho, o sea, de verdad lo hago por interés. ¿Por qué México entregó el 60% de su capital? No, yo no hablé de porcentaje, yo hablé de que entregó el capital. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, ¿qué está haciendo? Deja de producir una cierta cantidad de petróleo. ¿Por qué lo hace? Porque Estados Unidos lo obliga, porque la teoría, el pensamiento o la línea que puso Rocío Nale el primer día en la conferencia de la OPEP fue: México va a seguir produciendo. Sí. Llegó Arabia Saudita, le dijo a Trump, controla a esta gente. Trump llamó a México y al día siguiente AMLO en la mañanera dijo: ya hablé con Trump y vamos a reducir el control porque ellos van a subir nuestra producción. O sea, nosotros vamos a pagar algo que no producimos. Imagínate qué bonito está eso. Vamos a pagar algo que no producimos. Sí, justo hablando de ese tema, Vane,
no enfocándonos tanto en la cuestión del petróleo, pero me interesa ver, ya vamos a la última fase del programa, la cuestión de la reactivación económica. Digo, relacionada con esta cuestión de lo del petróleo, que si estamos endeudados o no, ¿cómo se va, o sea, de acuerdo con esta crisis, cómo estás viendo el plan de reactivación económica de acuerdo a toda esta cuestión, a estas medidas que tomó el gobierno? Es que no hay plan. Pues justamente lo que dice Jonathan, es que no hay plan. Se tardó mucho tiempo para expresar una serie de puntos ahí más o menos Es que habla lento, planteados. ¿No? Planteados, son meramente económicos. Un día y terminó 5 días después, perdón. Son meramente económicos, pero tiene que ser, en lo personal me parecía que tiene que ser un plan mucho más global. Que no solo que préstamos y que esto y que el otro, o sea, no mames, o sea, no vas a recibir la misma fuerza laboral Claro. que antes de la pandemia. O sea, hablando ya en términos del virus y de que no sé quién, a quien más ha afectado el virus en México, pues han sido a jóvenes con sobrepeso, que con diabetes, hipertensión, de mayor profundidad, pues el mexicano promedio se encuentra ahí, ¿no? Entonces, no vas a encontrar la misma fuerza laboral, aunque les des préstamos y lo que sea. Tiene que haber un balance económico-social. Y no lo hay, no lo hay por parte del gobierno, dices tú. En lo personal no lo hay, no lo hay. Jonathan. Es más político. Oh, claro, ok. Jonathan. Aquí a mí me parece bien importante hacer mención de ese tema. O sea, realmente México ni ningún país de Latinoamérica, es más, ni muchos países europeos están realmente preparados para solventar esta crisis mundial. O sea, realmente me parece que esto que estamos viviendo está poniendo en entredicho, uno, la existencia o la necesidad de la existencia del sistema económico mundial como lo conocemos. Me parece incluso también que esto permite darse cuenta de que hace rato Oliver mencionó lo de que en México hay muchas economías. Me parece que en todo el mundo hay muchas economías formales, informales, ilícitas, etcétera, pero que ninguna va desprendida de la otra. Todas tienen que ir enmarañadas una con la otra. Sin embargo, los modelos económicos a los que estamos acostumbrados me parece que hoy en día ya fueron rebasados por esta crisis, incluso una crisis humanitaria que estamos viviendo. O sea, a mí, hablando fríamente, no me parece tampoco tan escabroso y tan alarmante todas las muertes que ha habido por esta epidemia, y lo digo abiertamente, que me parece que son alrededor de 200,000 personas, que ni siquiera... En el mundo. Perdón, lo voy a ver un poco muy frío desde la mera cuestión de números, la mera cuestión estadística. Qué feo que tengamos que manejarnos como personas. Lamentablemente, así nos ha manejado el capitalismo. O sea, realmente la gente, esos de las personas por esta pandemia, y he hecho cuentas en serio, no es ni el 0.00001% de la población. Estamos hablando de más de 3,000 millones de personas. Para 200,000, realmente no es nada. O sea, y esto realmente no representa un impacto. 7,500 millones. 7,500 millones. De 2 ceros a 0.0000001%. Entonces, realmente esto no representa nada en cuestión de geopolítica, de geoestrategia, de producción, de plusvalía. O sea, realmente no es representativo. Lo que sí va a ser representativo es lo que está ocasionando, que es una serie de desempleos, es una agudización del comercio informal, es una agudización incluso de los índices delictivos. O sea, eso se va a poner, ahora sí, se va a poner escabroso los próximos meses. Claro. Porque no hay forma de solventar una crisis de este tamaño, de esta índole, a nivel mundial, ¿eh? Claro. Carter, ¿cómo ves este modelo que tú lo has defendido a muerte, Carter? Sí, claro, yo lo he defendido y lo sigo defendiendo. Y lo seguirás. Sigue siendo el único modelo en el cual la humanidad ha avanzado al punto en que hoy en día tenemos los mejores índices en la historia de la humanidad, como humanidad, en tema de salud, en tema económico. Por ejemplo, tenemos más de 100 años.
No, tenemos los niveles más bajos de pobreza, tenemos los niveles más bajos de miseria. Que, a ver, señor, eso, y aparte, eso no es discutible, eso es un tema que es así ya, o sea, como que discutamos que la Tierra es redonda, ¿no? Punto. Y lo O mismo sea, que es estadística, Carter. no, una cosa es la estadística y los porcentajes y otra cosa es, no, Jonathan, no, pero para nada. O sea, el capitalismo como globalización ha sido lo mejor que le ha pasado a la humanidad para el crecimiento de la misma. Ojo, no estoy diciendo que sea un sistema perfecto, porque para empezar de entrada parte de que es una creación humana y todo lo humano es perfectible. Absolutamente todo lo humano es perfectible. Entonces, el capitalismo, dentro de los sistemas que se han probado, es el que le ha dado más oportunidades a la gente, el que le ha dado mayor crecimiento a la humanidad. Vamos a analizar rapidito, así, sin irnos muy lejos. Dale, dale. Monarquía. La monarquía. ¿Quién es ese? Y por lo tanto también, así como tiene los mejores crecimientos, los mejores índices, los mejores todo, pero por otro lado su contraparte tiene los peores índices de miseria. No, a ver, escúchame. Sí tiene unos índices de miseria altísimos, pero ya va. Llegamos, gracias al capitalismo, a esos 7.000 millones que hablábamos ahorita de personas. Gracias al capitalismo llegamos a eso, porque si estuviéramos en la monarquía, simple y llanamente no existiría. ¿Por qué? Porque nos vamos a una guerra. En una guerra mueren millones de personas. Entonces, nos vamos a un régimen totalitario como el comunista en China, y entonces puedes tener un hijo. Y estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo. O sea, a ver, lo que voy es que el capitalismo como sistema ha sido lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Nos quedamos con esa. Ahora, Carter, nos quedamos con esa, Carter. Ahora tú, ¿cómo ves la cuestión del plan de la reactivación económica? Ok, la veo dificilísima. Considero que vienen tiempos muy difíciles económicamente hablando para México, hablando ya exclusivamente para México. Vienen tiempos muy duros. La gente habla de mayo. Yo considero que después de julio es que esto se va a poner bonito, porque realmente es después de julio, porque todavía tienes ahí alguito que te va alcanzando y lo vas estirando y a ver, pues ahora puedo más o menos, ¿no? Pero va a llegar un momento donde las empresas no van a tener dinero para pagar. La iniciativa privada no va a tener dinero. No va a tener dinero, o sea, tus ahorros se van a ir. Entonces, no va a haber fondos públicos. No va a haber fondos públicos porque ya no los hay, se los gastaron. Entonces, a ver, no se está vendiendo petróleo en el mundo, se detuvo. O sea, hay una crisis terrible con el petróleo. ¿Qué hacemos? Ahí en julio es que viene una crisis económica brutal y pues no soy profeta para adivinar qué va a suceder, pero considero que viene una recesión brutal. ¿Y no ves nada por parte del gobierno, ningún proyecto de reactivación? No, absolutamente no. La sola pregunta, digo, es asombrosa que la hagas, porque tú también sabes que no lo hay. No la hay, no la tienen, no la tienen ni en planes. O sea, ellos ni siquiera tienen planeado qué va a pasar dentro de unos meses. Ellos van, pues ahí como van diciendo ando en la mañana lo que diga y ahí le vamos dando, ¿no? O sea, no hay plan, no hay plan. Ok, bueno, pues Liber pues anda perdida. Supongo que tuvo conflictos tecnológicos. Liber. Ya regresó. Liber. Qué bueno. Estás en mute. El mute, Liber. Perdón, es que tuve que cambiarme de lugar porque no te preocupes, te hago esta pregunta, Liber, supongo que estuviste escuchando un poco. Te hago la misma pregunta. ¿Cómo ves sobre este plan de reactivación, si es que la hay o no la hay? Tajantemente dice Carter que no la hay, ¿no? Que ni siquiera tengo que hacer la pregunta. ¿Tú cómo ves este proyecto de reactivación económica? Te voy a ser súper sincera. Ya. Por favor. Como siempre. Lo veo bien. Yo dudo mucho que tal cual de no existe, no creo. Justo eso iba mi comentario, ¿no? Esta vez se está cambiando la fórmula de no vamos a seguir pidiendo dinero únicamente para salir de este caso. Vamos a verlo más inteligente y vamos a verlo a futuro, ¿no? Ok. El dinero que estoy bien, o sea, nadie tiene la verdad absoluta y el hecho de decir, ¿sabes qué? Posiblemente este dinero sea porque Estados Unidos, posiblemente no. Este dinero se ahorraría para poder seguir construyendo la misma refinería que se detuvo, que inclusive también Fox y Calderón detuvieron una refinería, ¿no? Entonces, el hecho de poder seguir construyendo en un futuro sin endeudar, tomar capital interno, estoy de acuerdo contigo, Jonah, de que todas las economías tienen que juntarse en una sola economía. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si hay planes, por ejemplo, las grandes empresas, ¿cómo me vas a ayudar? Condóname impuestos, perdóname, ahorita no puedo. Entonces pide al FMI, perdóname, tampoco puedo. Pymes y micropymes ahorita tienen créditos sin ningún tipo de interés. Yo te voy a dar un dinero que no te va a generar ningún interés y en el momento que acabemos con esto, tú lo regresas.
¿no? Y vean que entiendo el tema de pymes porque yo trabajo en eso y de verdad todos los días sí estoy viendo a mucha gente con muchas pérdidas y eso es una realidad. Gente que está a punto de cerrar negocios. Estamos en plena época vacacional, Quintana Roo, las playas, el turismo, está sufriendo muy feo. Sinceramente se viene una crisis muy fuerte de la cual definitivamente no va a ser fácil salir, pero sí creo que están cambiando la fórmula y me gustaría ver el resultado de una nueva fórmula, ¿no? Más allá de la ideología política y todo. Jonah, esto que dices, la crisis no solo es económica, la crisis también es humana. Claro. Sí, lo dije. También nos llevó, el capitalismo nos llevó. Liber, pero estás hablando de un deseo que tienes, o sea, sí, va a haber una fórmula muy chévere, pero no la hay, ahorita no hay plan. Yo creo que no existe, simplemente es una fórmula que no conocemos todavía. Y lo expliqué, por eso empecé con ese tema. Eso está bueno. Porque si no, entonces regresaríamos justo al misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, o sea, no lo conocemos, que existe, no, me parece que no. No tiene que ir por ahí. El misterio de la Santísima Trinidad, o sea, no, el hecho de que no lo veas, y fíjate, el otro día lo dijo Gatell en una de sus conferencias, en el cual, y me parece acertado, el hecho de que no lo veamos no significa que no exista. Sí, sin embargo, para un plan económico que es lo que tripula a una nación, no podemos estar especulando. A lo mejor sí existe, pero no lo conocemos. No, esas cosas tienen que ser datos duros, datos concretos, porque son los cuales van a manejar a toda la población de una nación. No como las suposiciones que dice Vane, ¿no? Hubo un informe hace un tiempo donde justo se habló de cómo se iba a manejar este plan. O sea, el plan sí fue expresado. De hecho, mucha gente pensaba que el informe iba dirigido al COVID y el informe fue dirigido a el plan para poder salir de la crisis. ¿Qué es? Estimulaciones financieras a las pequeñas y medianas y grandes empresas. Condonación de impuestos por un lado, pero por otro no. O sea, realmente no hubo nada certero. Se hablaba desde el año pasado de la desmonetización del país para poder entonces entrar en un nuevo proceso de financiamiento, en un capital financiero de otra índole. Pero realmente, con esta crisis que estamos viendo, ese proyecto se podría acelerar, porque incluso ya estuvo aprobado, me parece, no me recuerdo, en octubre o noviembre, el plan de desmonetización de México. Hoy me parece una etapa importante en el cual sí se podría lanzar por todo lo que estamos viviendo, en el cual muchas cosas lo estamos pidiendo por aplicaciones, transportación, alimentación, el que te traigan la central de abastos, productos de central de abastos a tu domicilio. O sea, todo se está llevando a cabo por las plataformas y todo lo puedes hacer vía internet, vía en línea. O sea, realmente, pero tampoco nos podemos quedar, porque ¿qué porcentaje de la población tiene acceso a internet, tiene acceso a datos, tiene un teléfono? Totalmente. Eso está bien complicado, güey. Bueno, son interesantes, sin embargo, no hay la capacidad para solventar. Porque no existe un plan como tal, no existe un plan. No lo hay. Yo tampoco creo, chicos. Bueno, ya para ir cerrando, quiero hacer una pregunta a todos. ¿Qué les ha dejado a ustedes de manera personal? Empiezo contigo, Vane, presidenta. Esta cuestión de la contingencia del coronavirus. ¿Qué lectura le han dado a manera personal? Y sus inquietudes. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Vane? Pues darle lectura a un acontecimiento como este pues es bastante difícil. Hay que considerar pues el ámbito político interno, el geopolítico, la ética médica, y también me parece importante la biopolítica, no lo mencionamos, pero creo que es algo que todavía sigue vigente, del cual todavía se siguen tomando decisiones, sobre todo en épocas como estas, en las que se valora más una vida que la otra y preferimos darles nombres de cifras y decir, bueno, la letalidad es bastante mínima, solo 2 millones han muerto, y bueno, creo que eso habla bastante de la humanidad que tenemos ya instaurada, pensar que si no nos importan esos 2 millones de personas o esos 2 millones de muertes, ¿y por qué? No precisamente murieron por enfermos, seguramente la mayoría murió por negligencia médica o incluso algún racismo, alguna cosa política y de valores.
Entonces, es muy complicado darle lectura a este tipo de situaciones. Esperamos que pronto hagamos una segunda parte de este programa. Totalmente. Creo que no hay que polarizarse en esta situación, ni estar siempre a favor ni en contra. Hay que tener los ojos bien abiertos y seguir informándose, debatiéndose sobre estos temas. Venga, Carter. Lectura esto, mute. Audio. Sí, perdón, es que había desconectado el audio para que no se mezclara. Bueno, mi lectura a esto, voy a quitar lo político totalmente para que no se Lo mezcle. que quieras, lo que quieras. Yo considero que hay aquí un tema hay una guerra geopolítica entre las potencias mundiales, y esto ha servido como excusa. ¿Para qué? No sé. No me atrevo a afirmar algo porque lo desconozco, pero sí considero que hay algo detrás que nosotros no sabemos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. China es una ciudad con 3.000 millones, no sé cuántos millones de habitantes. Sí. Wuhan, la ciudad donde salió este asunto, es una ciudad muy chica, pero Pekín ni Shanghái, o sea, ni un caso. O sea, no estamos hablando, o sea, no hay casos. Entonces, yo en lo personal considero que esto es un tema, hay algo detrás geopolíticamente hablando. No sé cómo sería el término, lo voy a inventar. Geoeconómicamente político. No sé si está correcto decir esto, pero creo que va por ahí el asunto. Entonces, mi opinión a este asunto es que... estrategia política. Geoestrategia política es el término correcto. Mi opinión, ya llevado aquí a México, es que pues tratemos de estar encerrados mientras no se consiga mientras podamos, para empezar, y segundo, mientras se consigue el remedio para la enfermedad. Esa es mi opinión. Libertad, Anaya Rockstar, tu lectura sobre todo este show. Pues sí, por primera vez coincido, también me voy a quitar todo lo político. Por primera vez. A ver, no se ve. Me voy a quitar como lo político para irme a la parte, pues, humana, ¿no? Hace ratito no pude concluir mi idea. Ahorita estamos viendo a mucha gente que está acostumbrada a un ritmo de vida, que no se halla en sí mismo, ¿no? Que ha sido todo un tema que el capitalismo ha ido arrastrando, y humanamente, ¿dónde estoy? No tengo que ir a trabajar, no estoy produciendo, ¿no? Y eso creo que como sociedad esto es recíproco, ¿no? Escuchaba a Mujica en la mañana diciendo, es que o sea, siempre que falla algo, recurrimos al gobierno. Siempre que algo está mal, le echamos la culpa al gobierno. Siempre que algo está bien, siempre que necesitamos, siempre que requerimos algo, acudimos al gobierno. Papá gobierno. Pero el gobierno es mutuo, ¿no? Sabemos que es una relación sociedad-gobierno. Entonces, como sociales, creo que debemos dejarnos de pelear, dejar lo político a un lado, estoy totalmente de acuerdo, ser conscientes, pues si tenemos que ir al súper y pasa la señora de los mazapanes, pues poderla ayudar, ¿no? O sea, como ser mucho más humanos y dejar nuestra ideología y ser como ver lo que está pasando justo enfrente de nosotros. Es preocupante, a mí más que político y económico, por supuesto que es fuertísimo, pero me preocupa mucho cómo la gente prefiere dividirse en este momento que encontrar como soluciones sociales, ¿no? Ahorita tenemos tiempo o estamos en nuestra casa y podemos hacer muchos más planes, y creo que, no, y me incluyo, ¿no? Que nos estamos yendo por el lado de medios, el lado mediático, en lugar de irnos por el lado, pues, humano. Entonces, creo que ahí no estamos siendo nada críticos, y hasta ahí llega mi... ¡Órale, Rockstar! Jonathan Hernández, Superman. Bueno, ahora es Clark Kent. Perdón. Superman. Bueno, mi lectura, bueno, pues es bastante complejo. Sin embargo, lo sé. Por un lado, me parece que nos deja ver cuáles son realmente todas las vicisitudes de la humanidad. Poner en un balance cuáles son como las prioridades de los gobiernos, de las potencias. Más fuerte. Y ahorita, así rápidamente, a mí me parece, por ejemplo, haciendo una comparativa entre el gobierno de España o el gobierno de Italia con el alemán. Prácticamente tienen los mismos índices de contagio. Alemania un poquito menos, tendrá 140,000, Italia 170,000, España 190,000 aprox. Pero el número de muertos, el número de fallecidos por ese tema
Si en Alemania son 4.000, de los 145.000 que tiene, son 4.000. Respecto a España son 20.000, 22.000, 23.000, más o menos con las mismas cifras. ¿Esto por qué? O sea, eso nos deja ver los niveles y las capacidades que tienen cada uno de los gobiernos para enfrentar una contingencia, para enfrentar una problemática. Y ahorita estamos empezando aquí en México. Yo no sé a cuántas cifras va a llegar de decesos realmente aquí en México. ¿Por qué? Por los sistemas de salud, por el sistema político, por el sistema económico. A mí me parece que yo no puedo dejar de lado la parte política, porque para mí en todo momento existe la política, incluso lo que estamos haciendo, estamos debatiendo, ¿no? Estamos haciendo política incluso, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es exaltar un poquito esa parte, pues no sé cómo llamarlo, humana o humanitaria, ¿no? Porque a nosotros, como bien hace rato dijo Carter, ¿no? A lo mejor algunos vamos a poder estirarnos un poquito la parte económica a mayo, a junio, a julio, no lo sé, pero ¿y los millones de personas que no? Entonces, realmente Claro. esas personas, ¿dónde quedan, no? ¿Dónde van a quedar? Y muchos de ellos han sido, esa miseria en la que vivimos ha sido arrastrada por los mismos problemas políticos, económicos, de un sistema que todos pertenecemos, no nos podemos desprender de él, ¿no? A menos que seamos ermitaños ahí en una montaña, casi como Liber, pero aún así sí somos parte del sistema, ¿no? Entonces, ahí me deja ver que son momentos para poder reflexionar, para poder sacar lo mejor de nosotros, pero cuidado, porque también va a sacar lo peor de nosotros, ¿no? Como Órale, sociedad, chicos, como pues antes humanos, que como todo, ¿no? Eso es muy Entonces, cierto. Ujú. chicos, pues antes que nada les quiero agradecer muchísimo este esfuerzo que estamos haciendo, tanto el gran staff y panel que siempre, que antes que nada son amigos míos, ¿no? Afortunadamente, y a todos los mitomaníacos que nos están viendo, una reflexión que yo tengo, que la verdad he vivido, he pasado cosas muy complicadas, ¿no? Tanto emocionalmente más que nada, y una breve reflexión este, no me cabe la menor duda que exista un virus y no me cabe la menor duda que exista algo muy complicado en esto. Más que nada, se está viendo la cuestión de que el contagio es demasiado complicado y hasta la fecha, en teoría, que estoy seguro que sí la hay, no hay ninguna vacuna ni tampoco ni tampoco hay una medicina. Es diferente la vacuna a una medicina. Entonces, yo creo que ya lo existe. Y además las cifras, como lo dice Jonathan, son demasiado bajas. Y sorry para todas las personas como Vane que está diciendo, no podemos decir que una vida no vale. Es cierto, lamentablemente así nos han educado, estamos así formados, pero hay otras cosas mucho más importantes que tenemos que atacar. Hay una enfermedad que para mí se llama la inconsciencia y la indiferencia hacia la gente. Hay una enfermedad que mata al día a 8.500 niños. 8.500 niños al día. Y hay cura. ¿Saben cuál es esa? El hambre. Entonces, que por hambre mueren 8.500 niños al día. Entonces, y no veo ninguna campaña apoyando a esa cuestión. Ojo, esta campaña Magno, ni tampoco estoy viendo a todas las economías paralizadas hasta que coman los niños. No estoy viendo nada de eso. Evidentemente hay algo como bien lo dice Carter, algo atrás de ello. Queda clarísimo, hay una cuestión política muy fuerte y muy fea y nunca vamos a saber. Pero por un virus, que si te quedas 2 semanas, una sociedad se queda 2 semanas en casa y te lavas bien las manos, ya se puede curar. Tampoco es tan complicado. Veamos las cifras. Sorry no estoy haciendo menos, que quede claro. Soy la persona más humana y una vida es muy importante. Pero hay otras cosas más complicadas a mi juicio que estar parando. Lo que yo creo es que las medidas que está poniendo todos los gobiernos del mundo van a afectar muchísimo más a largo plazo que el mismo virus. Entonces, cuidado con esto, Estás chicos. pensando muy capitalista. Totalmente, totalmente cierto. Pero hay que entender que esto lamentablemente, estamos ya metidos en esta dinámica ojete, esta economía, como es cierto, tienes toda la razón, Vané, esta economía nunca, que quedó claro en evidencia que no funciona. Aquí sí difiero mucho con Carter de que quedó evidenciado que esta economía no es sustentable. Entonces, porque paramos un poquito y nos jodemos un chingo. Ahí está el gran problema
de esta economía. Porque siempre, siempre, en cualquier economía que ha estado instaurada en el mundo, siempre ganan solamente esas pequeñas oligarquías. Esclavismo, feudalismo, con la cuestión de las monarquías, capitalismo, neoliberalismo, llámele como quieras. Siempre la gente sale jodida. Ese es mi punto de vista, mitomaníacos. Es muy debatible. Esto, a mí me da miedo decir esto porque está en boga esto. Otra cosa, los medios de comunicación, ¿qué poder tienen ante la gente? ¿Qué poder tienen ante la gente? Yo lo que recomiendo, como siempre, hagamos reflexión de todo lo que vemos. Por eso le llaman el cuarto poder. Exactamente, es el cuarto poder. Hagamos reflexión de todo lo que veamos y no nos dejemos guiar por lo que nos dicen. Critiquémoslo, juzguemos, incluso nuestras propias opiniones. Mitomaníacos es un foro para eso. Si nos damos cuenta, Liber tiene una postura, Vanet tiene otra, Carter ni se diga tiene otra, Jonathan, yo, qué bueno que no estemos empatados. Un ejemplo ahorita, Van y yo no empatamos, pero bueno, estamos aquí para debatirlo, para dialogarlo. Es lo que tenemos que hacer, pensar por nosotros, hacer reflexión por nosotros mismos. Por eso, mitomaníacos, me retiro con la frase que siempre que les quede claro. Célebre. La célebre. La mejor reflexión siempre la van a tener ustedes. Chao.